Que dice Luis Enrique que yo hablaba como militar, dice. Siéntense. Realmente hoy es un día especial para todos nosotros. Fíjense que tenemos la oportunidad de estar aquí, de reunirnos, de venir a escuchar la palabra del Señor. Y es un privilegio porque hay tanta gente necesitada y ni siquiera saben de esta oportunidad que tenemos nosotros. Así que nos corresponde, ¿verdad?, llevar la voz para que también ellos reciban lo que estamos recibiendo nosotros. Y es especial también por el cumpleaños de Aura Rosa. Yo con el asunto de algunos títulos, a veces le decimos a nosotros hermanos a la ligera a la gente, ¿verdad? O le decimos, este sí es mi amigo, este es mi hermano de leche, y utilizamos una serie de títulos así, ¿verdad?, o de conceptos respecto a las personas. Pero yo sí puedo decir que Aura Rosa es mi hermana, como Luis Enrique es mi hermano. Aura Rosa y Luis Enrique han estado en las más duras con nosotros y hemos recibido siempre la amistad de ellos. Y Dios, que conoce nuestros corazones, y sé que en el caso de Ligia también lo hacían así, lo último que quisiéramos nosotros es adorar a Aura Rosa o a Luis Enrique en este día, porque como son uno solo, Luis Enrique agarra terminación también con tu cumpleaños, Aura Rosa, pero hoy vos sos la homenajeada. Yo les voy a pedir que le demos un aplauso al Señor por la vida de Aura Rosa. Aura, hemos visto tu entrega, ¿viste?, total al servicio del Señor y cómo nos has ayudado. Fíjense que yo tengo más o menos como unos 25 años, ¿verdad, Luis Enrique?, que hemos andado juntos, a veces en alegrías o en otras veces en tristezas. Y sin embargo, Aura Rosa fue con quien yo logré ir sacando tantas cosas que tenía ocultas en mí. Siempre fue una persona en la que yo podía confiar, incluso en algunos momentos hasta más que Luis Enrique, porque pensé que Luis Enrique me podía regañar, y Aura Rosa como que me podía consolar, y entonces fue muy importante para mí, para algunos pasos que me permitieron irme liberando de una serie de cosas feas que andaba dentro de mí. Así que yo tengo pues un profundo agradecimiento a Dios por la vida de Aura Rosa y por esa oportunidad que me dio siempre de mucha proximidad para conmigo y nuestra familia en general. Hoy vamos a escuchar una palabra, una charla muy bonita. Luis Enrique la ha preparado con mucho amor, como lo hace siempre. Y el nombre de la charla es Cuando el Señor calla, ¿verdad?, en medio de nuestras pruebas. Nos ha pasado a todos, ¿verdad? Y decimos, ¿qué será que Dios no me oye? ¿Por qué le va bien a Jaime y a mí no? ¿Y por qué le va bien a Guillermo y a mí no? Y nos ponemos a veces hasta a quejarnos, ¿verdad? ¿Por qué nos pasa esto, Señor? Cuando en un momento yo le confesé a Elba mis infidelidades, entonces Elba reaccionó con mucha agresividad, como era natural, ¿verdad? Y recuerdo que lo primero que yo hacía cuando me parqueaba en la casa era ubicar dónde estaba Elba. Decía buenas, para ver dónde me contestaban, para ver de qué lado me venían los disparos, porque me tiraban floreros, control del televisor y lo que había a mano. Entonces hubo un momento en el que yo dije, Señor, yo ya no aguanto, haga lo que usted quiera con esta mujer. Y yo creo que ese fue el gran primer paso que yo di, porque finalmente yo solté las manos y le di realmente la oportunidad a Dios que trabajara en nuestro matrimonio. Lo que pasa es que, como le decía yo a Eduardo, a veces queremos nosotros por nuestras fuerzas cambiar las cosas, cambiar nuestra circunstancia, y es Dios trabajando con nosotros. Y cuando yo le dije, Señor, haga lo que usted quiera, le digo, me ha ido peor con esta decisión que he tomado, que era abrir mi corazón y decirle a Elba, mira Elba, yo no soy lo que vos has creído, sino que hay otras cosas en mí. Y yo miraba una situación porque no mejoraba. Pero cuando dije, Señor, yo ya no hay qué hacer, haga lo que usted quiera con este matrimonio. Realmente yo estaba en ese momento soltando esa presión que yo tenía de que muchas veces vamos al médico y le decimos al doctor, tengo tal cosa, me gustaría que me dé una receta, pero que no me ponga inyecciones, doctor. O sea que también vamos condicionando lo que creemos que el doctor nos dé. Y con Dios, lo que Dios quiere es que tengamos un poquito de fe, que nos abandonemos a Él, que le demos la oportunidad. Así como nuestros hijos, y quienes tienen hijos chiquitos tienen la seguridad, por ejemplo, nuestros hijos ahí andan corriendo, algunos de ellos, ¿verdad?, chiquititos, y no están preocupados por la comida de mañana. Ellos saben que de alguna manera nos la arreglamos para que haya comida mañana en la mesa. Eso es lo que Dios quiere también, que nos abandonemos completamente en Él.
que a pesar de que hay momentos en los cuales tengamos la impresión que no nos escucha, Dios está con nosotros, Él está ahí y está atento y sabe nuestras circunstancias. Lo que pasa es que está formándonos a nosotros, a veces forjando el carácter, dándonos más templanza, haciendo que seamos más serenos en medio de la dificultad. Eso es lo que Dios quiere, que nos hagamos más firmes, que una dificultad ahí nos haga perder la cabeza y que nos lleve a tomar malas decisiones. Dios nos conoce. Esa es la palabra de Dios en Jeremías, que antes que naciéramos Él ya nos conocía. Entonces Él conoce nuestras circunstancias, pero nos va formando, ¿verdad? Pasa con el hijo. A veces nuestros hijos nos piden cosas y se las podemos dar, pero también tenemos que formarlos y le tenemos que llevar el mecate ahí al suave, soltándoselo poquito a poco, ¿verdad? Porque si lo soltamos totalmente, perdemos el control. Entonces así mismo con el Señor también, Él nos va formando y a veces Él permite que pasen circunstancias a veces difíciles, para que cuando ese dolor sea superado podamos también decirles a otros, pero yo pasé por esto y pude salir adelante, se puede salir adelante. Entonces hoy vamos a animarnos con esa charla que Dios ha preparado a través de Luis Enrique, y que se trata, decíamos, cuando a veces creemos nosotros que Dios no nos está escuchando, pero realmente Él ahí está muy pendiente de cada situación que estamos pasando. Vamos a recibir a Luis Enrique con un aplauso para que el Espíritu Santo de Dios unja esta charla de hoy. Bueno, un saludo cariñoso para todas las personas que vienen por primera vez, especialmente pues para ellos y para los que estamos pasando dificultades y estamos buscando una respuesta de Dios y estamos pidiéndole a Dios algo y a veces sentimos que eso que estamos pidiendo tarda en venir, y entonces nos desesperamos, nos angustiamos. Es normal que esto pase, pero es parte de un proceso que estamos viviendo. Yo quisiera que pues para ellos, para los que vienen por primera vez, para los que estamos en esas circunstancias, recibamos esta charla en el nombre de Cristo Jesús en nuestro corazón, que el Espíritu Santo prepare nuestro corazón para recibir esas palabras que tenemos, porque no vamos a compartir una charla que vivió otro, es lo que hemos vivido nosotros, lo que hemos vivido con otros, como decía Edgar, pero también lo que estamos pasando ahorita, en mi caso personal y familiar, pues. Y por eso queremos hablarle desde el corazón. No es ilustrarlo con un tema porque leímos un libro. El libro está aquí, en nuestro corazón, y Dios sigue escribiendo cada día, cada día. Hay muchas páginas que están por pasar en la vida nuestra y en la vida de ustedes, y Dios va a seguir escribiendo. Y quisiéramos pues que también el Señor, igual que a mí me conmovió este tema, igual también lo conmueva a ustedes, para concluir, sí, al final, que tenemos un Dios fiel en el que podemos confiar. Quisiera aprovechar para enviarle un saludo a todos los amigos de Panamá. Tal vez le podemos dar un aplauso a todos los amigos que nos ven allá. Ellos se juntan. Le mandamos un saludo cariñoso. Ellos se juntan en Panamá todos los viernes, forman un grupo muy numeroso y entonces ven las charlas, y luego hay un moderador que hace veces de coordinador y da respuesta a algunas preguntas. Igual quiero mandarle un saludo a Lipet, que nos viene en España, muy especialmente ese saludo de parte de todos nosotros. Vea con tu familia. A un grupo también de aquí de Nicaragua que bajan las charlas los fines de semana y se juntan en una casa para ver la charla con toda la familia. Le mandamos un saludo cariñoso. A Yamilet también, que junto con su familia allá en los Estados Unidos, en el estado de California, nos mira. Un gran abrazo. Para ellos también le dedicamos este tema. Un poco que queríamos conversar de lo que le pasa al ser humano, a todos nosotros, cuando estamos pasando una tribulación y comenzamos a llamar a gritos a Dios. Y Dios parece que se volvió sordo. Y Dios calla. Y de repente vos seguís buscando con anhelo esa voz de Dios y no la escuchás. Y continuamente estás buscándolo y haciendo cosas para escuchar una palabra de Dios, para recibir una palabra de Dios, y no la escuchás. Y de repente te llega un mensaje de alguien que te dice algo y vos lo lees, pero no es lo que estás esperando. Porque al fin y al cabo vos estás esperando una respuesta, una solución o una palabra que le dé dirección a tu vida,
para resolver el problema y para que te consuele, para que te aliente, para que te anime. Pero a veces en este proceso, nosotros, como creo toditos los cristianos del mundo, tenemos ese anhelo, pero lo que deseamos es que sea lo más pronto posible. Si pedimos a Dios, clamamos con toda nuestra fuerza, pero deseamos que sea cuanto antes la respuesta. Y muchas veces hasta nos ubicamos en un rol como de juez. Y yo le he dicho ahora a Rosa, y por eso quiero decirle, son experiencias personales. No entiendo por qué se calla. Porque si mi hijo me pregunta, yo trato de responderle lo más rápido que puedo. Pero de repente me recuerdo que hay preguntas que me han hecho mi hijo. Papá, ¿cómo fue que me metí yo adentro de la pancita de mi mamá? Quique. Entonces, contarle cómo fue el proceso no me parece correcto. ¿Me entendés? Porque tenía 4 años. Entonces, decirle, pues que tu mamá y yo nos juntamos. Bueno, aquí el Señor vino, Quique, y mira, y yo no sé, dice que le puso la mano a tu mamá y después vino una cigüeña y te trajo y te... Pero es que dice que las cigüeñas dejan a los niños por chimenea, pero en la casa no hay chimenea. Entonces vos, cualquier cosa que le digas a un niño siempre te está preguntando. Y hay temas que no podés hablarlos con ellos. Por eso, precisamente, vas paso a paso, guiando hacia la madurez a tus hijos. Los adolescentes de hoy, el propio término adolescente viene de adolecer, ¿verdad? Algo le falta, algo carecen. Y principalmente en la madurez, según lo que dice la palabra de Dios, que la necedad, la insensatez va ligada a la vida del joven. Eso dice Proverbio. De manera que cuando vas a hablar con un joven, temas que requieren de una madurez mayor, difícilmente te entienden. Pero todos los cristianos deseamos oír a Dios. Y cuanto antes mejor. Ese es un anhelo que tenemos nosotros. Y al mismo tiempo es un regalo que viene del cielo cuando vos escuchás ese Dios que te habla, algunas veces con una voz audible, otras veces te habla a través de una circunstancia, otras veces te habla a través de un sueño, otras veces te habla directamente, como muchas veces lo ha hecho con nosotros, a través de la palabra de Dios. Y algunas veces lográs escuchar con voz audible esa voz dulcísima del Espíritu Santo, cuando te habla a tu corazón, o cuando te habla primero aquí, al centro de tu espíritu, y te dice algo que vos sabés que no es tuyo, porque ni vos te lo estabas imaginando, ni era eso lo que estabas esperando, y vos sabés que es una persona distinta a tu mente la que te está hablando. O cuando lo escuchás con esa voz audible, dulce del Espíritu Santo. Es un anhelo de todos nosotros. Sin embargo, hay momentos en que ese anhelo se vuelve mucho más fuerte. ¿Y cuándo es? Cuando estamos atravesando una prueba. Y mientras más dura la prueba, es mayor la necesidad. Mientras más fuerte la tribulación, es mayor la necesidad. Mientras más tiempo de espera llevamos nosotros, mayor es la necesidad. Y hay señoras que me pueden entender, y amigos que me pueden entender, porque han estado esperando 1 año, 2 años, 3 años, precisamente en el correo. Presta, mi amor, el teléfono. Me llegó un mensaje, no sé de quién es, a lo mejor estará aquí sentada la persona, la señora, pero no sé quién es. El viernes mandamos que fuera Douglas y Evita fueran a hacer el día martes, el programa, ¿verdad? Y entonces nos mandaron un mensaje, una persona, y dice este mensaje. Yo se los quiero leer. Buenas noches, los felicito por su programa. Siempre que puedo lo veo. Oren por mi matrimonio. Mi esposo tiene otra mujer. Yo estoy esperando y creyendo en Dios. Y luego nos mandaron otro que dice: buenas noches, bendito sea Dios. Estoy pasando por un proceso difícil, por una dura prueba. Estoy separada y me digo a diario: confío en ti, Señor. Tú sabes que te necesito y deseo que restaures mi vida. Sin embargo, algunas personas me dicen: ya no esperé, él no va a volver, o ahí dejarlo mejor, etc. Pero gracias al Señor, su programa me anima. He ido en 2 ocasiones a la charla
en el colegio teresiano. Hoy pensaba y le decía, Señor, perdóname, porque ya tengo ganas de tirar la toalla. Hay momentos en que me pienso en rendir, pero escuché una palabra de no te canses. Cuesta y duele, pero no te canses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, muchas gracias y bendiciones. Cuando yo leí este mensaje adentro de mi corazón, yo me hago uno con esa persona. Cuesta estar parado en una brecha, esperando una respuesta. Cuesta estar pidiendo y no recibir lo que necesitas, porque no es un lujo lo que estás pidiendo, no es una vanidad, no es un artículo suntuario. Lo que estás pidiendo es la restauración de tu familia. Ahora, no es eso lo que Dios quiere. Entonces, ¿por qué tarda? Entonces, ¿por qué se calla? Y yo te das cuenta vos, la incapacidad del ser humano para poder entender la dimensión infinita de la mente de Dios. Por eso dice el Señor en Isaías, mis pensamientos no son tus pensamientos. Tus caminos no son mis caminos. Porque como el cielo es más alto que la tierra, mis pensamientos son más altos que los vuestros. Nosotros necesitamos la presencia del Espíritu Santo para poder entender los procesos por los que pasamos, primero. Y segundo, la fe. Para creer aquello que no entendemos, aquello que no podemos alcanzar a ver en toda su dimensión, porque estamos leyendo o viviendo el primer capítulo o el segundo o el tercero de una novela que tiene 50 capítulos. Pero estamos juzgando a Dios por las circunstancias que están pasando en el tercer capítulo sin saber cómo va a terminar la historia de nuestra vida. Y justamente cometemos ese pecado de hacer un prejuicio de los propósitos de Dios. Esto es lo que nos pasa cuando estamos metidos en esa batalla, en esa prueba donde Él calla. Y no importa vos cuánto oré, o en mi caso, cuánto lloro. Yo me le hinco a Dios y le suplico y le pido con todo mi corazón, Señor, por favor, dame una respuesta, dame una dirección. Es más, por favor, que yo logre entender para qué es esto, por qué está ocurriendo esto, en qué fallé yo, Señor, qué dejé de hacer, qué hice mal, decímelo, por favor. Y me he puesto con Aura Rosa, qué hilo no hemos roto. Hoy me decía Aura Rosa, preparémonos para algo que bueno, ya viene el tiempo de Cuaresma, este tiempo de preparación de esa Semana Santa que todos los cristianos en el mundo, independientemente de nuestra iglesia o nuestra profesión de fe, celebramos, rememoramos, recordamos. Vamos a prepararnos, decía Aura Rosa, y ayunemos, Tito, para ver qué hilos no hemos roto. Porque a veces también en este proceso comenzamos hasta culparnos a nosotros. ¿Qué cosas no habremos hecho bien? ¿Qué cosas hemos dejado de hacer? ¿En qué fuimos insuficientes nosotros? Y vos te das cuenta que en la medida en que vos seguís preguntándote, la ansiedad es mayor, la carga es mayor, la angustia se vuelve mayor, la necesidad de escuchar de Dios su mensaje, de escuchar su palabra, se vuelve mayor y Dios calla. En Sofonías 3:17 me encontré este versículo que dice: el Señor está en medio de ti y te salvará con su poder, se alegrará por amor, se alegrará contigo, y por amor guardará silencio. En la versión que yo tengo dice: y callará de amor por ti. Este amor que es santo, que es perfecto, que es incondicional, un amor que sufre por nosotros. Sin embargo, cuando le preguntamos algo, se calla. Se calla. Y en esta búsqueda de indagar y por qué se calla Dios, el Espíritu Santo me traía aquella palabra que está en Eclesiastés 3. Hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Y Dios, que fue el que inspiró toda la Escritura, cumple también las palabras que Él ha escrito, las cumple en su propia persona. Y Dios sabe que hay un tiempo para callar con nosotros. Pero también yo me he dado cuenta que como padre hay tiempo en que yo le he dicho: más adelante vamos a hablar de ese tema, mis hijos, más adelante, ahorita no, amor. Usted solo debe confiar en que más adelante le vamos a hablar, que ahorita no es tiempo de hablar.
Y yo espero que mis hijos se queden satisfechos con esa respuesta. Ahora me doy cuenta que cuando Dios me dice que más adelante Él va a hablar conmigo, que por este tiempo va a callar, mi corazón sigue inquieto. Ahora, este amor que se calla, no se calla porque está enojado, o no se calla como un castigo, no se calla simplemente por el deseo de ver cómo que reaccionamos. Siempre vas a ver que el silencio de Dios tiene propósito en nuestra vida, que no lo logramos distinguir sino hasta que pasamos el proceso. Y por eso te digo que yo puedo hablar de esto, puedo hablar porque lo he visto, pero hay momentos en que hablándolo no lo entiendo tampoco, no lo entiendo, porque hay momentos en que yo digo, aquí sí yo veo que fue bueno el silencio de Dios, pero en esto que nos está dañando, ¿por qué Dios se calla? ¿Por qué Dios se calla? Y en la medida en que nos vamos metiendo en ese proceso de buscar a Dios, nos vamos encontrando con otras cosas. Que ese silencio de Dios pesa muchísimo más en tu corazón cuando la prueba es más dura. Y que entonces ahí comienzan a aflorar unos estados de ánimo tuyo y empezás a conocerte quién realmente sos. Porque ahí comienzan los reclamos con Dios. Ahí comienzan las preguntas que vos te haces. Todas esas incertidumbres que vos tenés hacia el futuro. Y te das cuenta que a pesar de ser una persona que tenés fe y crees que esto se va a resolver, estás todavía con la mano sudada y estás todavía un poquito ansioso. Porque te estás percatando de que hay cosas que están ocurriendo y que parecieran que se te están cerrando las puertas a la solución de un problema. Y allí es donde Dios otra vez se vuelve a callar para dejar que te vayas examinando en tu interior. Este es un proceso doloroso, pero un proceso a mediano plazo fructífero. Allí es donde uno comienza a escudriñar su corazón. Y realmente aquí es donde comienza ese proceso de crecimiento del cristiano. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que este proceso del cristiano es duro, porque aquí no estás caminando por los resultados que estás viendo de tus oraciones. Aquí, a pesar de los ayunos, a pesar de las oraciones, a pesar de las oraciones intercesoras de tus amigos, de la búsqueda de la palabra, del servicio que brindas, aquí no hay respuesta. Y entonces aquí es donde comienza un proceso del cristiano de caminar por fe y no por vista. Hay dos palabras, que está una en 2 de Corintios, que justamente describen este proceso, porque vivimos por la fe, no por la vista. Ahora, no es vivir el proceso biológico de nuestras células, no, es la experiencia que estamos nosotros atravesando. Lo que estamos viviendo nosotros, lo estamos viviendo por fe. Y la fe es tener la certeza, la convicción de lo que no se ve y tener la certeza de lo que uno espera. Esa es la fe. Yo tengo lo que no tengo y estoy viendo lo que no estoy viendo. Y es difícil a veces entender esto. Y es difícil ponerlo en práctica. Qué facilito que es hablarlo. Eso es fácil. No, pero acuérdense que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si yo toco guitarra y me sé la cancioncita, hermano, si yo me la sé, cuando ya te pasa el Señor al proceso de experimentar, de vivir esta palabra, como dice también en Gálatas 2:20, que dice, yo con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo que sea que viva. Ahora lo vivo en la carne, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se amó y se entregó a sí mismo por amor a mí. Lo que yo estoy atravesando, lo que estoy pasando, lo estoy pasando en la fe, lo que sea. Si es una prueba con la salud, si es una prueba con el matrimonio, si es una prueba con los hijos, si es una prueba con el trabajo, si es una prueba con la finanza o con la familia, yo no sé. Incluso si es una circunstancia de dudas existencialistas, como me ha tocado atender algunos casos de personas que llegan, me mandaron un correo, Gabriel me lo remitió y me lo mandó un amigo. ¿Por qué el mal existe? ¿Cómo hablarle a las personas del amor de Dios si hay tanta violencia y tanta maldad en el mundo?
Segundo punto, ¿por qué Dios permitía el esclavismo? Tercer punto, ¿por qué? Y te van a preguntar, como dice la alabanza, necios como niños, torpe como cachorrito, ¿ya? Porque le preguntamos cosas que en el fondo del corazón ya sabemos. Si la maldad no es resultado del amor de Dios, la maldad es resultado del extravío del ser humano. Porque no tenés a Dios en tu corazón, es que has actuado como has actuado. Y por esa razón es que has traído pecado a tu familia. Y el adulterio por eso ha sido. El engaño por eso ha sido. Porque no está Dios en tus acciones. Sin embargo, nosotros queremos adjudicar la maldad del mundo a la perfección y a la bondad de Dios. Y de repente un montón de hombres malos quejándose de que no hay bondad. ¿Y de dónde tienen el concepto de bueno o de malo los hombres malos? Sino porque hay un ser superior que representa la bondad. ¿Dónde existe ese valor objetivo de bondad? Sino en alguien que es puramente bondadoso y puramente amoroso. Y vos ves que hay dudas de todos los tipos en el corazón del ser humano. Incluso hay señoras que nos han llegado a decir, después de 7 años de casado, es que fíjate que no estoy segura si este es el hombre que a mí me correspondía. Pues ahora, por si la duda, aguanto yo y pídele a Dios que le cambie el corazón mejor a su marido y a usted. Vos ves que hay de todo tipo de dudas, pero cuando vos estás pasando por este proceso en la fe de Dios, no son esas dudas las que te asaltan, es otro tipo de duda. Señor, ¿cuándo termina esto? ¿Por qué pasó esto? Vos estás hablando con Dios, no estás dudando de Dios, de su existencia, de su amor, de su bondad, sino que justamente por entender que Dios es bueno, no sabes por qué te vienen males. Esto es lo complicado en la vida del cristiano. Sin embargo, Dios nos previno, en el mundo van a tener tribulaciones ustedes. O sea, aquí no es todo miel sobre hojuelas, aquí van a haber sus problemas. Y en este proceso también, yo lo que vivo en este momento, lo vivo en la fe en Él. Y generalmente, cuando yo estoy pasando por estos procesos, hay cosas que a mí me pasan en mi interior. Dale, Luma. Y una de las cosas que yo comienzo a ver es cuando comienzo a buscar a Dios con todo mi corazón. Yo paso más tiempo en oración, fíjate. Mira qué interesante. O sea que pareciera que cuando estamos más apretados es cuando más buscamos el agua. ¿Te fijas? Nos pasa como aquellos animalitos que cuando tienen sed van solitos al estanque. Cuando no tienen sed no lo podés arriar. Y solo hasta que se seque el pozo dice que sabemos el valor del agua. Cuando Dios nos está hablando, hay gente que escucha, que oye, ese mensaje es para mí, ese mensaje era para mí, ese mensaje era para mí. Y casi todos los mensajes que hablan son para ellos, pero no cambian. Y vos decís, ¿cómo es esto? Dios le está hablando, reconocen la voz de Dios, pero no cambian. Ahora aquí, que estás necesitando que Dios te hable, ahora sí te das cuenta cuánto vale, cuánto atesorás o cuánto debes de atesorar la palabra de Dios. Y me doy cuenta que en estos momentos una de las cosas que hago es callar mis ruidos interiores, todo este montón de preguntas en mi mente que hayan estado en mi corazón, Jaimito, hayan estado en mi corazón y no han salido porque no se habían dado las circunstancias para que salieran. Pero ahora que se dan estos procesos duros de prueba, entonces afloran esas debilidades humanas. Y la palabra de Dios dice que cuando somos débiles en Dios, entonces somos fuertes. Porque vos vas a llorar ante tu Dios, vas a pedir ante tu Dios. Y de alguna manera de aquí salí fortalecido. Porque este proceso es buscarlo porque lo estás extrañando. Pero cuando más lo estás amando. ¿Sabes cómo es esto? Como cuando estamos hablando nosotros y la novia se nos va, brother. Y entonces la chelita que tenés al lado vos, ahí donde vos, qué bonito, las cosas que te decía, cuando ya no te las dice. Ay, el tiempo que pasaba con ella, cuando ya no tenés tiempo para pasar con ella. Y eso es lo importante de estos procesos, que comenzamos a atesorar el tiempo que pasamos con Dios. Y comenzamos a callar todos los ruidos que han andado en nuestro interior y no los hemos escuchado. Y los comenzamos a sacar. Es un proceso lindo porque
Yo no entiendo por qué hace estas cosas en medio de la familia. Y yo digo, mira, esta era mi familia. Ese chaval flaquito que está allí, simpático, soy yo. ¿Ah? Y ando con la misma camiseta, fíjate. ¿Ah? Entonces, y esa flaquita que está allí es mi negra. Y ese que está allí es mi hijo mayor, que ahora tiene 31 años, va para 32. Vos ves, mirá cómo estábamos desconfiados, con un niñito en la sala y con el sillón y no sé qué, confiados, tranquilos, jóvenes, pensando que toda la vida tu familia va a estar así, unida, y tus hijos, espérate cuando la niñita vaya creciendo y llega a las 16, ahí vas a ver, brother, y vas a ver que tenés a los chavalos, tranquilo, Orlando, apenas tiene 14 la Sofía. Bien, entonces vos vas a ver que estos niños que están en tus manos tienen una confianza tremenda en vos, y que vos venís y pensás que tu familia va a estar así, y de repente los hijos se le comienzan a ir del control y comienzan a hacer cosas que te lastiman el corazón y que te hieren, y por ser los más amados son más dolorosos los golpes y las heridas que te dan. A mí no me importa mucho si alguien te lastima de afuera o que piense o diga lo que quiera, pero cuando alguien cercano que vos sabes que te ama y él sabe que vos lo amás te lastima y te hiere, es mucho más grande el dolor. Y cuando ya no tienen la confianza que tenían en vos. Pero ¿sabes qué pasa también? Como hijo, cuando yo comienzo a ver que mi papá no me habla, que mi papá no me responde a pesar de las circunstancias que estoy pasando, y lo busco y me le hinco, y ahora sabe lo que estoy diciendo, y Dios sabe que lloro y le pido, por favor, Señor Jesús, hábleme, acurrúqueme, hombre, dime un abrazo, pues, venga, dime un sueño. Lázaro y muchos aquí saben que el Señor me ha regalado sueños lindísimos y los he escrito, ahí lo tengo en la computadora, el día tal, a la hora tal, porque me ha dado no una, ni 10, ni 20, 40, 50 veces palabras específicas en la Biblia. Se me subió la presión un día y pude parar al hospital después de una circunstancia dolorosa, y le dije al Señor, me hinqué y le dije, no me voy a levantar hasta que me haga una respuesta, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y agarré la Biblia, abrí y diré el problema de mi salud, y pum, puse el dedo y me dijo, en el Salmo 92, ahí aparece, donde me dice que aún en la vejez estaremos vigorosos, y en medio de la vejez estaremos dando fruto. Y me respondió categóricamente. O cuando iban a nacer Paola, y ahora decían que tenía una niña sorda, que tenía ciega, y que se le habían inflamado los pies a Aura Rosa, y que la toxoplasmosis, y le pregunté, Señor, dígame por favor, ¿cómo que si un problema? Y cuando abrí la Biblia y le puse el dedo, el niño crecía y se fortalecía. En Lucas, el único evangelio que tiene ese versículo en la Biblia, no hay otro. Si ha sido Mateo, si ha sido Marcos, si ha sido Juan, no me sale, solo en Lucas. En medio de 34,000 versículos de la Biblia, ese. O cuando le dije un día, Señor, yo estoy hablando, ¿usted me está escuchando o yo estoy como loco aquí? Y abrí la Biblia, molesto porque me he molestado con él, me he enojado. Yo quisiera ser como algunas personas que dicen, yo no, hermano, nunca me he molestado, nunca me he enojado, nunca he dudado. Yo los admiro, hermano, no es mi caso. Yo no dudo de la existencia de Dios, tengo mi fe puesta en Él, sé que es bueno, porque es una cosa, hay momentos en que por mi impaciencia me he desesperado, porque yo soy un hombre de acción. Sí, hay que hacer algo, ¿por qué? Porque algo hay que hacer, punto. Y ya está, y he sido sofocado. Y Dios, que ha venido tratando conmigo en este tema de la paciencia, que es una virtud que se produce a través de la tribulación, y la tribulación te lleva a la prueba, y la prueba produce fe, la prueba produce paciencia. Este proceso que está descrito en el capítulo 5 del libro de Romanos, del versículo 3 al 5, si vos ves ese proceso, vivirlo, describirlo es una cosa, recitarlo es una cosa, vivirlo es doloroso. Yo recuerdo cuando la Marta de Pancho, ¿te acordás lo que me decía cuando la prueba, Marta? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es la palabra que más usamos? ¿Cómo es? Sumo gozo. Y un día le pregunto, ¿cómo estás, Marta? Con sumo gozo. En un solo llanto, ¿te acordás, Marta?
Y estamos viviendo pruebas parecidas nosotros. ¿Ves que no sabemos la canción? No sabemos la letra. Pero vivir ese sumo gozo en el Espíritu, estamos un poquito largos, hermano. Estamos larguitos. Y aquí es donde vos ves la necesidad que tenemos de estar cerquita de Dios. Pero hay alguien que está con nosotros y por eso debemos clamarlo todos los días, el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es lo que ha hecho el Espíritu Santo en este proceso? Cada vez que yo estoy, Señor, te necesito, ¡pac!, es la imagen de Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. Y ahí es donde todas mis dudas se disipan, en el dolor más grande de la tierra, cuando veas a Jesucristo crucificado. ¿Tenés duda de que alguien que sufrió y padeció esos horrores inimaginables, indescriptibles para el ser humano, en el orden psicológico, inimaginable, en el orden espiritual, inimaginable? ¿Cómo poderme imaginar qué cosa es el sufrimiento de Xochitl, o el sufrimiento de Alan y de Marta, el de Carlito, el de esta pareja que hace unos meses se le murió un bebé? ¿Cómo sentir el ir y llegar y abrazar a Marjorie y verla llorar? Yo puedo, como ser humano, aproximarme por empatía, puedo aproximarme por cariño al corazón de ella y al corazón de Carlito. Pero ¿cómo sentir exactamente lo que él está sintiendo? Si el que se murió no fue mi hijo, fue el hijo de ellos. Y yo tengo que ser claro, aun cuando me duela, el dolor de ellos es incomparablemente mayor a lo que yo puedo estar sintiendo. ¿O cómo sentir el dolor de Lucrecia? No vinieron hoy, y Denis. Cuando viene este muchacho caminando, un muchacho con grandes deseos de superación, y viene hablando por un celular, y una pandilla de vagos le arrebata el celular ahí por la uni y le pega una puñalada y lo asesinan en la flor de la vida a un muchacho por un celular. ¿Cómo te aproximas al corazón de una persona así? Y ahí es el único momento donde vos te das cuenta que Dios, el Dios de los cristianos, Jesucristo, no se vacunó contra el dolor. En lugar de darte un sermón sobre el dolor, Jesús te enseña: mi corazón fue traspasado, mi cuerpo fue desmenuzado, me hice maldición por ustedes. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros y sufrió horrores en la cruz del Calvario. En lugar de darte un sermón, te dice: aquí está mi vida, yo la rendí por ti. Es en medio de ese dolor de Dios que el dolor mío encuentra un sentido, fíjate, y encuentra un propósito, encuentra un destino, y también encuentra una consolación en medio de ese dolor de Dios. Por eso es importante entender que cuando vos ves la cruz de Cristo, ahí se disipa el dolor tuyo y se disipan las dudas en esa cruz, en ese instrumento de tortura, en ese dolor. Pero también te voy a decir, nosotros no hemos sido los únicos a lo largo de la historia de salvación que hemos sufrido. Hay un montón de gente que ha pasado por durísimas pruebas. Y miren lo que dice el Salmo 13, David, un hombre con el corazón conforme a Dios. O sea, no era un pleitista. No, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me vas a ocultar tu rostro? ¿Te fijas cómo lo estaba buscando David? ¿Te fijas, Manuel? David buscando de Dios y buscándolo y no lo encontraba. ¿Hasta cuándo, Señor? Es que te vas a olvidar de mí para siempre. ¿No has pensado eso vos, Marta? ¿Te fijas, hermano, que hay momentos en que Yalil, en que podemos estar nosotros preguntándonos estas cosas? Pero han habido grandes hombres de fe que también tienen las mismas preguntas. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Te fijas? Ese es el hasta cuándo de nosotros. ¿Hasta cuándo mi adversario me ha a dominar? ¿Hasta cuándo voy a andar triste todo el día? Me levanto en la mañana triste y me acuesto triste, dice David. ¿Hasta cuándo, Señor? A lo largo de la historia hemos visto a estos personajes hacer esas preguntas que son las mismas que nos hacemos nosotros. Sin embargo, aquí es donde nosotros entendemos que el cristiano, el creyente, cuando espera, se desespera, fíjate. Esta es la clave. Esto no es un juego de palabras. Esta es la realidad del ser humano. Cuando a vos te dan una respuesta inmediata, anda feliz. Mira, a mí me han pasado cosas impresionantes. La vez que no nos querían dejar entrar de Panamá para Costa Rica, Lázaro, cuando fuimos a la primera convención en el año 2000, allá a Panamá,
en el año 2000 fue. Y de repente no nos iban a dejar entrar. Todas iban a entrar menos yo. Porque me pusieron una visa y siempre me ponían doble visa de cortesía. Esa vez me pusieron estar platicando con el embajador, la negra de Costa Rica, aquí en Nicaragua. El señor puso la visa y no le puso doble entrada. Y cuando venía de regreso, me dijeron que no podía entrar, que me regresara de Paso Canoa a Ciudad Panamá, o sea, 500 kilómetros, que al día siguiente llegara, que me sellaran y 2 días después me regresara otros 500 kilómetros para llegar a Paso Canoa. Mira, y ver a mis hijos orando con un grupo de amigos. El hombre que estaba allí no me quiere recibir, arranca y se va, y de repente pega un brecazo como 70 metros y se regresa de retroceso. Se pone la mano aquí en la camisa y dice: ¿quién es ese señor Rodríguez? ¿A dónde está? Y yo estaba hablando con los policías, le digo: vámonos, vamos a meter. Mira, brother, yo no soy delincuente, yo soy comisionado mayor de la policía de Nicaragua. Aquí están los papeles, así. Y me dice: no se preocupe, me dice, coronel, lo vamos a pasar, me dice, por los ticos, ¿verdad? Ojalá que no lo sancionen. Pero lo vamos a, además, fue hace muchos años. Lo vamos a pasar escondido, así que no se preocupe, ahí usted se mete adelante, ahí se rifa. Y yo pensé: me voy a meter como delincuente aquí yo. En eso llegó mi hijo menor: papá, ahí está, lo están esperando. Llegaron, y el que me habían dicho que no estaba, el jefe del puesto fronterizo, ahí estaba. Me dio la visa, le pagué los $20, me dio su recibo y me vine. Todavía me tocó orar por él y decirle 3 cosas que Dios le mandaba a decir. Una de ellas bien dura, que no se la quería decir porque yo tenía miedo que el hombre se arrepintiera por si se la decía y me quitara la visa. Y mira qué cosa el Señor lo que me puso allí: dígale esto. Y le dije lo del alcoholismo, le dije lo del adulterio y una tercera cosa que era muy dura, y era para él. Y cuando le dije eso, él se agachó y me dijo: muchas gracias, señor Rodríguez. Me dio un abrazo. Yo no se lo iba a decir porque dije: mira, vos sos un atrevido, te voy a anular. Yo pensé que me iba a anular la visa. Y cuando le dije eso, me dijo: muchas gracias, señor Rodríguez, y me dio un abrazo. Él supo que era un mensaje de Dios, porque a mí nunca me había visto, y yo nunca lo había visto a él. Y yo: qué tremendo ese Dios. Y todavía me dice a mí: dice el Señor que le amo. Nehemías 10:8: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Coman abundantemente, repartan del vino. Y cuando comenzamos a interpretar la palabra, porque hoy es el día del Señor, era un domingo, vino el Espíritu Santo, le dimos del Espíritu Santo a ese hombre, nos dio gozo lo que pasó. Qué tremendo Dios cuando responde así. Y cuando se calla, ahí estamos en clavo. Pero es el mismo Dios. En Isaías, el capítulo 54, dice la palabra de Dios: en verdad te abandoné por un poco de tiempo, pero volveré a recogerte con grandes misericordias. Queridos amigos y amigas, cuando Dios se calla es porque está preparando grandes cosas para nosotros. Andate tranquilo, ¿oíste? Andate en paz. Que cuando Dios no te está respondiendo es porque está preparando cosas mucho más grandes para vos, más grandes de lo que estás pidiendo, más grande de lo que estás deseando, porque esa es palabra de Dios, que Él da mucho más abundantemente de aquello que nosotros le pedimos, dice la palabra de Dios en Efesios. Y cuando vos te das cuenta de esto, entonces lo que tenemos que hacer nosotros, Manuel, es calmar un poquito nuestras ansiedades. Precisamente en el capítulo 5 de la primera carta de Pedro, dice él en el versículo 6: lancen sobre mí vuestras ansiedades, humíllense ante la poderosa mano de Dios, que cuando sea el tiempo, Él los va a exaltar. Pero mientras llegue ese tiempo nos ponemos ansiosos. Entonces Dios nos dice: lancen vuestras ansiedades sobre mí. ¿Saben? He andado ansioso también yo. Y hoy, mientras atendíamos una pareja, yo fui a comer con mi esposa, me la llevé a almorzar bien rico hoy, a enamorarla, para ver si hay acción en la noche. Entonces nos fuimos a comer sabroso allá de Mauricio y comimos bien rico, delicioso. Vayan, mira qué rico que comimos allí. Ahí vamos bien frecuentes, pero hoy se lucieron, fíjate, como que sabían que era el cumpleaños de la tita. Entonces, y salimos de ahí a atender una pareja, ¿verdad? Y vos ves cuánta ansiedad genera generan las pruebas. Sin embargo, hoy Dios mandó una chispa. ¡Plic! Le había puesto un sueño a Aura Rosa, y ese sueño, que se lo puso el martes, 48 horas después lo vimos materializarse. Mi hijo, que no andaba molesto con Aura Rosa por reconvenciones que había hecho Aura Rosa y por, voy a decir,
palabras que le había dado firmes, amorosas, pero firmes. Mi hijo había dejado de hablarle a Aura Rosa. El hijo nuestro, digo yo, pues, ese bebé que estaba allí chineado por nosotros. Y hoy fue y le dio un abrazo y le dio un beso a Aura Rosa y le dice, ¿pensaste que no iba a venir? Le llevó flores y le llevó una carta de amor a su mamá. Es poco tiempo, pero responde. Y así, una a una, las batallas que vamos pasando se van convirtiendo en victoria. Una a una, tenemos que tener esa certeza, aunque nos duela, aunque nos duela. Ahora, en este proceso también, fíjate, que Dios puede decirte que Él te abandona por poco tiempo, pero ¿sabes qué hace? Nunca te deja solo. Él puede callar, irte, pero no te deja solo. Miren lo que dice el Salmo 34, 18. Esta palabra me encanta. Cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. Si se nos rompe el corazón, Dios lo conoce. Y hay gente que le pregunta, ¿y cómo está? Yo aquí firme, aguantando. Hoy. No está afligido, para nada. Yo sé. Y yo sé que se están terapiando. Si Dios sabe que se nos rompe el corazón, Dios sabe que necesitamos ser sanados, que necesitamos ser restaurados. Y por eso dice que está cercano de los que tienen roto el corazón. Mira lo que dice en Isaías 41. Son palabras hermosísimas que Dios me ha dado en este proceso. No tengas miedo que yo estoy contigo. Me la manda un hombre que no sabe nada, absolutamente nada. Y me puso un mensaje. Nada, un amigo de Estelí. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerza. Siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Ahí dice con la diestra de mi justicia, así en la versión que me mandaron a mí. Ese es Dios, que a pesar de las circunstancias nos está hablando y nos está mandando mensajes. Pero todavía te falta escuchar la voz de Él. Todavía. Porque a veces, mirá cómo es uno. ¿No será que fulano sabe? ¿No será que le contaron? Y por eso me mandó esto. El otro día llegó una pareja y llegaron unos amigos, no están aquí, unos amigos invitados al encuentro por una psicóloga. Y cuando escucharon todo lo que estábamos hablando, uno de ellos pensó, yo creo que la psicóloga lo que hace es que les manda a ellos un perfil psicológico, un reporte, un perfil psicológico de nosotros. Porque esta gente parece que nos conociera la vida, dice. Y no se da cuenta que es Dios el que le conoce desde que estaba en embrión. Dice el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Este es el Dios que nosotros nos hace esperar. Pero también es importante entender que cuando estamos afligidos, miren por qué pasó esto. Y leía Luz Marina, el martes en la noche hice la charla y el miércoles al mediodía la corregí. Porque el miércoles llegó un amigo a buscarme. Su hermano se ahorcó. Y llegó desesperado y deshecho a la casa. Le pusimos una taza de café y me quedé con él. Sabía que tenía que escucharlo solamente. Y empezó a hablar. Me decía, orá. Yo le digo, tranquilo, tómate el café. Yo sentí en mi espíritu que él andaba más cosas. Y le digo, es tremenda tu lucha. Y entonces, ahí el Espíritu Santo me comenzó a mostrar. ¿Te fijas que para esa circunstancia, para él no hay solución? La tuya todavía tiene solución. Y aún así, hay un tiempo de resurrección. Ese hombre, no sé si se arrepentiría antes de suicidarse, no lo sé. Pero yo el que estaba viendo era el hermano que estaba en la casa, que estaba llorando. ¿Ves que hay pruebas que son más grandes que las nuestras? Hay dolores que son más grandes que los nuestros. Pero nosotros pensamos que las pruebas que estamos atravesando son únicas. Si vos le preguntas casi siempre, estás viendo que la gente te dice, no, es que tú no sabes cómo es mi caso. Mi caso es, un día llegó un hombre al grupo de oración, aquí vengo, y se presenta, me llamo fulano de tal, tengo 16 meses de estar separado. ¿Han tenido ustedes un caso así como nosotros, como el mío? ¿O estoy rompiendo el récord? No, Leo, está larguísimo el récord. Porque el récord vino aquí un señor con 16 años de separado. Los tuyos son 16 meses, está chochada. Pero, ¿cómo? Si aquí está otro de 7 años. Y aquí está este de 3. Y aquí está este de 5, mirá, en el grupo de oración. Y se sentó él.
Y no, yo estoy angustiado, hermano. Yo pensé que, yo dije, después de 3 meses de separación, no hay vuelta para atrás. Ya está, desechos. Ayer atendimos otra pareja que le envió un gran saludo, que vino de la Pacentro. Luis y Claudia. ¿Y saben qué hacía ella? No, 9 meses de separado, es imposible que haya solución. Y ayer hubo solución. Nosotros siempre pensamos que nuestros dolores son mayores y más grandes que los de otros. Por eso es que Dios nos recuerda que cada herida tiene su sanidad y cada herida tiene su consolación. Miren el propósito de nuestros dolores. Dios dice que Él es el Padre de nuestra consolación, Padre de toda misericordia y de todo consuelo. Él nos consuela en nuestras tribulaciones. Ahora entonces las tribulaciones tienen un sentido. No, esas tribulaciones es para ser consolado por Dios. Espérame, entonces yo digo, como yo soy bien inteligente, ¿verdad? Y me parece que el doctor también, Eduardo López, bien inteligente, él dice, hay una cosa, mejor no me consolé y no me atribulé. Ahorrame las tribulaciones. Y así, no me consolás y déjame vivir happy, tranquilo. ¿Y cómo vas a consolar a otros si nunca has sufrido? ¿Cómo? Entonces aquí donde te encontrás, que en este propósito de ir creciendo juntos como hermanos, nuestras tribulaciones tienen un sentido. Él nos consuela en nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo, para que nosotros podamos, por medio de la consolación con que hemos sido consolados, poder consolar a otros. Y entonces así abundan en nosotros, así como abundan en nosotros las aflicciones, también abundan las consolaciones, para que de esa abundancia podamos consolar a otros. Y aquí le dejo un sentido, que no es mezquino lo que vos estás pasando. Aquí se rompe el egoísmo de tu dolor. Y es que donde una muchacha va y puede hablar con usted y le dice, yo he pasado por lo que ustedes están pasando, y he pasado por estas y estas circunstancias. Y un hombre se va y no te va a juzgar, te va a dar un abrazo amoroso y te va a decir, yo entiendo por lo que están pasando. Ya pasamos nosotros por eso y Dios nos sacó de allí. Por eso es que vos ves a esta mujer que manda y dice, gracias por decir que perdonar un adulterio reiterado de una esposa duele, o de un esposo duele, pero es posible hacerlo porque ustedes lo hicieron en el poder de Jesucristo. Para eso son nuestras tribulaciones, para ir haciendo crecer el cuerpo de Cristo. Ahora también hay al menos, digo yo, 4 áreas en que Dios nos hace crecer en medio de este proceso. Una de ellas, por ejemplo, para irla mencionando, es la purificación de mi fe. Ya no ando caminando en Dios por lo que veo, sino por lo que creo. Y mi fe comienza a madurar. En segundo lugar, yo me doy cuenta también que en este proceso me quita muchos estorbos, muchos pesos, muchas ansiedades, muchos ruidos interiores, muchas preguntas encuentran sentido y respuesta en este proceso con Dios. Y yo estoy creciendo entonces. En tercer lugar, me doy cuenta también que a través de este proceso yo voy aprendiendo a ser más maduro, a tener un amor más maduro. Voy aprendiendo a tener un carácter más firme, a tener una fe más firme. Yo voy aprendiendo en este proceso, voy creciendo en mi carácter. Yo no soy como un niñito que pega un grito y Ustedes han visto qué le pasa a los chalitos cuando lloran. ¿Qué hacen las mamás? Cuando el niño está tiernito y llora, ¿qué hace la mamá? A ver, Carlos, cuando estás platicando vos con tu esposa, con Marjorie, y llora la niña, ¿qué hace la Marjorie? En carrera tendrá al niño, ¿sí o no? Y ahí te deja vos. Ay, ¿no pasa eso, Luis? Bueno, pues. Eso hacen todas las mujeres. Dejan al marido y suelen incurrido a atender a las niñas o a los niños. Pero a la medida que el niño va, y si no, preguntarle al pobre Eddie. Apenas, fíjate que nació el niño, Eddie andaba feliz. Al mes, ¿cómo te sentís, Eddie? Aquí, jefe, aquí pasándola, todo tristón. ¿Y qué? Que solo el chavalito, vea, le da el pecho al niño, entonces el otro niño está celoso. ¿Me entendés? Entonces, porque él quiere su tiempito también. Entonces, ¿sabes que en este proceso Dios no nos va tratando como niños de pecho, que chillamos y nos dan a chiche? Dios dice, espérate, aguantate, que ya vas creciendo. Dale. ¿Sabes qué es lo que me hace ver aquí también en este proceso? Dios me dice que yo estoy más grande, pero puedo crecer. Dale, Luz. Eso es lo que me hace Dios.
Al final de todo esto, ¿sabes qué quiere Dios? La rendición de tus razones. Al final es eso, rendite, rendite, rendite sin dejarte nada guardado, rendite. Él es soberano, Él va a hacer lo que quiere con nuestras vidas, pero lo que quiere no como un capricho de un Dios caprichoso, sino que lo que quiere siempre es santo, siempre es bueno y siempre es perfecto para nosotros, porque esos son los atributos de la voluntad de Dios: buena, santa y perfecta. Son los tres atributos, las tres cualidades que describe la palabra de Dios en Romanos de la voluntad de Dios. Cuando Él es soberano y muestra su soberanía, va a ser su voluntad, y eso es lo que le pedimos: hágase tu voluntad, no la nuestra. Y esa voluntad tiene esa característica: es buena, es santa y es perfecta. O sea, estás pasando por lo que necesitas pasar y vas a recibir un poco más de lo que necesitas, porque eso así es Dios, de generoso. Al final, Dios me está mostrando también que Él mismo, su Hijo, aprendió por lo que padeció. Oigan lo que dice la palabra de Dios en Hebreo, que Cristo aprendió por lo que padeció, y ese dolor de Él que él pasó, Jesús me entiende. Poneme ese libro, ese versículo de Mateo. Él estaba clamando y oí lo que le decía Jesús a Dios: mi alma está triste hasta la muerte, pero al final que se haga tu voluntad. O sea, no es: Señor, evítame este cáliz, yo no lo voy a pasar, Señor, quítamelo. No, que se haga tu voluntad, Señor. Al fin, esto es lo que Dios quiere, esa rendición de aquello que nos estamos reservando. Y muchas veces, desgraciadamente, nos estamos reservando los temores, las ansiedades, las dudas. Todo eso hay que entregárselo al Señor. Y me estoy hablando para mí mismo, no para ustedes solamente, porque esta es parte de ese proceso. Dios cuando estaba en la cruz del Calvario, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Padre, ¿qué dijo? ¿Por qué me has abandonado? ¿Te diste cuenta que un momento hubo que el propio Hijo de Dios se sintió abandonado por Dios? ¿Vos crees entonces que Jesús no te entiende? Por eso dice el segundo capítulo del libro de Hebreos, que Él fue tentado en todo, que padeció todo, y por eso es un sumo sacerdote compasivo, que comprende nuestras necesidades e intercede por nosotros. Él conoce de esas ansiedades nuestras, porque su alma se angustió hasta la muerte también, y por eso es que nos entiende. Y me he dado cuenta que muchas veces me ha hablado. Ahora que no me ha hablado como yo quiero que me hable, cuando me hable voy a atesorar más lo que me diga. Pero al final yo quiero como reiterar que lo importante es que Él esté conmigo, que Él esté con nosotros, nos hable o no nos hable. Va a haber un momento en que nos va a hablar, porque por un breve tiempo va a callar de amor por nosotros, pero luego nos sigue hablando. Y así en ese proceso nosotros vamos creciendo. Yo le decía a Aura Rosa, son como batallas. Estos son como disparos, son como ruidos dentro de nuestro corazón, producidos por los disparos de estas batallas, pero son anuncios de victoria que están por venir a nuestras vidas. Yo he visto gente, un amigo, que pasó 6 meses sin trabajo, y en esos 6 meses se ganó un promedio de 218, 220 dólares por mes. Y de repente fue donde un amigo y llevó el currículum. Y entonces el amigo le dice: déjamelo aquí, que voy a hablar a una institución de estas instituciones transnacionales para que te contraten, porque están necesitando una gente con tu perfil. Y dejó sobre el escritorio el currículum. El amigo se fue. Al mediodía, la jefa de esa institución llegó a platicar con el amigo, pues que se había quedado con el currículum. ¿Y esto qué cosa es? Le dice: el currículum de un amigo. Y lo comienza a ver ella. Le dice: mira, llámame a este hombre que lo estamos necesitando. Hoy en la mañana nos aprobaron un proyecto y necesitamos un hombre que tenga una maestría en recursos ambientales, con una especialidad en agua. Llámalo. ¿Saben cuánto es el salario? $3,500. Y él fue a dejar el currículum allí donde ese amigo. 6 meses tardó el Señor. Y oigan la lección. ¿Saben cuál es el principal problema de esa pareja? Que tenían separada la finanza. Entonces, él era sumamente mezquino y la mujer era bien generosa. Dios bendiga a la señora. Las señoras siempre son mucho mejores administradoras que nosotros.
porque ese es parte, lean el versículo, lean el capítulo 30 del libro de Proverbios. Habrán sus excepciones, no voy a decir que no, porque hay una otra ahí que sale media fallada, no es por vos, corazón, oíste. Quiero aclararte, vi por casualidad, pero no es por vos, no es por vos, ¿verdad? Habrá una que sale media fallada y de repente el marido es como más ordenadito, el marido es como más, a lo mejor está por la profesión, Carlito es contador público, pues, y entonces él lleva el debe y el haber exacto, ¿me entiendes? A lo mejor, pues, y la mujer más despilfarradora, a lo mejor Sergio, tipo Aida, pues. Sergio bien ordenadito, la Aida es botarata, ahora ya no, ¿verdad, Aida? Ya bueno, pues. Entonces, si vos ves, esta mujer era bien ordenada con la finanza y bien generosa, y el marido un mezquino. ¿Saben qué hizo con el primer salario? No me creen si se los digo. Se compró una Sony Vaio de $3,000. Y estaban debiendo un pencasal de dinero. ¿Y sabes cuál fue la explicación? Me contrataron como consultor y me fijé que toda la gente que está allí camina una Sony Vaio. Y no puedo andar yo con una computadora de segunda categoría y usada. Se fue y sin decirle nada a su esposa. ¿Sabes qué le dije? No has aprendido la lección, hermano. Entonces prepárate, porque en esta prueba ha sido encontrado falso y ha salido reprobado y la vas a volver a pasar. Y no es que te esté deseando mal, es que cuando Dios nos pone en alguna área es para que crezcamos, no para que volvamos a reiterar el error del que nos quiere sacar el Señor. Porque la palabra de Dios dice, Cuco, Gálatas 2:18, dice que si nosotros lo que hemos destruido lo volvemos a construir, entonces nos volvemos rehén de esas obras. ¿Cómo es posible que un hombre que está enjaranado salga en carrera porque anda compitiendo con los demás y no tuvo ni siquiera la misericordia de decirle a su esposa, mira amor, este es mi primer salario, toma, ve, aquí hay la mitad para que te ayude a pagar todas las deudas de la casa, porque durante 6 meses vos has sostenido el hogar? No hubo eso en tu corazón. Y cuando ella le dijo, qué bárbaro, ¿por qué hiciste esto? Se enojó. Es mi dinero. ¿Y querés que ande como cualquiera yo allí? Si ahí todo el mundo anda con su Sony Vaio. Aprendió la lección ese muchacho. Fue de que salió, terminó el proyecto 9 meses, increíblemente, un hombre eficiente, le dieron una tremenda evaluación y le dijeron mucho gusto, muchas gracias, que le vaya bien. Y lo despidieron. Con una tremenda evaluación. Porque Dios es el que abre puertas y nadie cierra. Y es el que cierra y nadie abre. Porque por eso es, porque pasamos estas pruebas para ver la mano de Dios en nosotros. Al final, yo sé que Dios nos está diciendo esta noche que hemos crecido, que hemos vencido un montón de dificultades, que ya somos más grandes y algunos más gordos también. Somos más grandes, ¿ya? Pero que aún habiendo crecido podemos crecer un poco más. Podemos crecer un poco más. Entonces, el Señor está en este proceso de trabajo con nosotros, haciéndonos crecer. Finalmente, yo quiero decirle que aunque no entiendo, aunque no le oiga, lo que yo debo hacer es confiar que Él está conmigo. En Mateo 28 el Señor dice algo lindísimo. Esta palabra es para todita las circunstancias. Vayan, hagan discípulos, hablen de mi palabra, háblenle de mí, bautícenlo. Esta es palabra para los pastores, para los sacerdotes, ¿verdad? Para los que bautizan. Enséñenle, esto es para todos nosotros. Podemos enseñar cuando ministramos la palabra, podemos enseñar con nuestras vidas, con nuestros actos. Enséñenles a cumplir todas las cosas que los he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Amén. ¿Se fijan? Al final, allí nunca te dice, hay un momento en que yo no voy a estar con vos, oíste. No. Por un momento yo medio te dejo. Por un momento yo me aparto en el sentido de dejarte de hablar, aparentemente, pero nunca me voy a apartar de ti. Ahí estamos completos, ¿verdad? Perfecto. Yo quería decirle, muchachos, que no nos aflijamos. Que si estamos pasando por pruebas, por circunstancias dolorosas, de todas maneras, Dios está con nosotros. Y que tarde o temprano, nosotros
vamos a ser victoriosos en cada una de esas pruebas si mantenemos nuestra fe y nuestra confianza intacta en el Señor. Que Dios los bendiga y buenas noches. Qué tremendo, ¿verdad? Y como decía Luis Enrique, no es solamente la palabra, sino también la vivencia que está experimentando, que da incluso pues esa autoridad, ¿verdad? De poderte decir, yo estoy pasando por esto, se puede salir adelante. Así que no nos aflijamos, sea cual sea la circunstancia, siempre hay una salida, se llama Cristo Jesús. Solo es que aprendamos a confiar en Él, que le demos la oportunidad y Él se va a encargar. No forcemos las cosas, Él quiere que nos abandonemos, así como nuestro hijo se abandona a nosotros, confiando en que mañana habrá alimento en la mesa, que mañana lo vamos a llevar al colegio. Así mismo Dios también quiere que le demos la oportunidad a Él para que Él haga los cambios que necesitamos nosotros. Vamos a ponernos de pie para que oremos al Señor y para que le demos gracias por esta oportunidad que nos ha dado hoy de recibir esta palabra que nos alienta, ¿verdad? Que nos estimula, que nos anima para seguir esperando esa gran bendición que Él tiene para cada uno de nosotros, de los quienes hemos confiado en Él. Vamos a pedirle a Gabriel y a Gloria que oremos al Señor para que demos gracias por esto.